Si es que la idea es que los Estados Unidos puedan colaborar militarmente para la lucha contra la criminalidad organizada, eso ya se lo puede hacer. Porque tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que ha actuado frente a limitaciones de capacidades. ¿Quiénes están encargados de controlar las fronteras? Las Fuerzas Armadas. Y evidentemente no han cumplido su labor. Hay una iniciativa que marca en este momento el presidente de la República en torno a fortalecer las actividades que tienen que ver con la seguridad y por ende plantea que de pronto fuerzas militares de otro país, grupos especializados, comandos, puedan venir a nuestro país, igualmente a nuestro territorio, para llevar adelante, en este caso, actividades que puedan combinarse con policía y fuerzas armadas de nuestro país en torno pues, al combate a la delincuencia y a estos grupos de delincuencia organizada. Está inquiriendo inclusive a la Asamblea Nacional de que analice este tema para que a nivel de la Constitución se permita que puedan llegar a nuestro medio estos cuerpos o estos equipos militares que vendrían de otros países. El tema que lo vamos a analizar con el doctor Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, abogado penalista, y también el señor general Luis Altamirano, excomandante del ejército de nuestro país. Con ellos vamos a plantear este importante tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho con la suscripción en el canal de Global Opinion en YouTube, y en las redes sociales de Global Opinion usted va a encontrar en contexto resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. La coyuntura noticiosa la va a encontrar en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, en las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por atender este requerimiento a nuestros invitados. Doctor García, desde el punto de vista legal, constitucional específicamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que se pueda posibilitar esta iniciativa, esta propuesta que está marcando el gobierno a través del presidente de la República? Bienvenido a la programación. Muchas gracias, Osvaldo. Un saludo para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Mire, en primer lugar, hay que recordar que el expresidente Guillermo Lasso ya firmó un acuerdo, ya firmó un convenio, que ha sido refrendado por el actual presidente Noboa, en cuanto, me refiero, convenio con los Estados Unidos sobre la posibilidad de colaboración militar para la lucha contra el crimen organizado. Esto ha sido refrendado ahora por el presidente Noboa. Por lo tanto, no necesita autorización de la Asamblea. Es más, ya hubo un dictamen, inclusive de Corte Constitucional, en el que expresamente se señala que no se necesita el dictamen de la Asamblea. Ya, pero es el propio presidente de la República el que está pidiéndole a la Asamblea que se pronuncie sobre este tema, sobre todo en el ámbito de la reforma constitucional del artículo pertinente de la Constitución, doctor. Mire, yo creo que lo que se pretende es orillar a que la Asamblea, y específicamente la mayoría, la primera minoría de la Asamblea, que es el correísmo, asuma una posición expresa sobre la posibilidad de intervención militar extranjera en temas de seguridad ciudadana. Eso es lo que se pretende. Y claro, porque si es que lo que se quisiera es efectivamente hacer esto, es decir, dar pie a que fuerzas militares extranjeras puedan intervenir en el país, sí lo pueden hacer. Y ya lo pueden hacer porque ya existe inclusive dictamen de la Corte Constitucional, porque ya se firmó un convenio específicamente con los Estados Unidos. Ahora, otra cosa sería que el presidente Noboa quiera la intervención de otros países adicionalmente a los Estados Unidos en el Ecuador. Pero si es que la idea es que los Estados Unidos puedan colaborar militarmente para la lucha contra la criminalidad organizada, eso ya se lo puede hacer, sin problema y sin necesidad de autorización de la Pero Asamblea. exclusivamente con los Estados Unidos. Exclusivamente con los Estados Unidos. Ahora,
si es que la idea es dejar la puerta abierta para que otros países puedan intervenir en el Ecuador, bueno, pero habría que especificar qué otros países, bajo qué consideraciones, con qué límites, porque en el caso de los Estados Unidos ya hay un convenio específicamente establecido en donde se señalan los límites, la configuración de esta colaboración internacional, y esto ya ha sido aprobado y ha sido dictaminado favorablemente y no requiere de una nueva autorización de la Asamblea. Entonces, lo que se quiere es mostrar un poco al país que el correísmo, como ya lo anunció su líder supremo desde donde esté el prófugo, el correísmo no va a votar por esto. Ya dijeron ellos que es una cuestión de soberanía y que ellos no están de ninguna manera a favor de ninguna forma de intervención extranjera en territorio nacional para la lucha contra la criminalidad organizada. Entonces, en este momento en que la seguridad ciudadana es el tema de principal preocupación del electorado, pues un poco lo que está tratando de hacer el presidente Noboa es de ubicar a cada cual en la vereda que le corresponde. Desde el punto de vista militar, en este caso, con la visión que tienen quienes están en este momento también inmersos en esta lucha en contra de la delincuencia, ¿qué piensan de esta posibilidad que se daría? Y ahora, como dice el doctor García, existe ya inclusive este tema de que Estados Unidos puede entrar a colaborar en este ámbito. No sé si es que puede hacerlo con elementos, con efectivos, con tropas. Señor general Altamirano, ¿cuál es el punto de vista suyo al respecto de este tema? Se está hablando de la posibilidad de que existan fuerzas especiales que lógicamente sabemos que pueden desempeñar un papel en la lucha contra el crimen organizado, especialmente porque tienen alto nivel de sofisticación contra la violencia y frente a los recursos que también disponen organizaciones delictivas. Que hay una serie de operaciones que se puede cumplir. La pregunta es, ¿estas capacidades se pueden solventar de otra forma a través de las propias Fuerzas Armadas y a través de la Policía Nacional y sus unidades especiales? Pues estos anuncios que hace el presidente de un momento a otro, sin un procesamiento adecuado, porque yo le digo lo siguiente, para lanzar a la palestra pública esto, se procesó esta alternativa al interior del Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, se determinó de que era una necesidad, se promovió un debate y conocimiento con la reserva del caso en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, se determinó cuáles eran las ventajas, las desventajas de esta alternativa, se estableció, por ejemplo, cuál sería la temporalidad de la presencia de estas fuerzas, cuál es la magnitud de estas fuerzas, porque no es lo mismo hablar de un grupo de 100 personas o de 1000 personas o más. ¿Cuáles serían las brechas de capacidad que se empiezan a cerrar y qué institucionalmente se va a hacer para recuperar esas brechas en el tiempo que están presentes estas fuerzas? Yo también me preguntaría cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar y cuáles son los plazos que se fijan para esos objetivos. Todas estas preguntas, yo le aseguro que ninguna de ellas ha sido hecha, porque el presidente nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de anuncios y después comenzar a manejarlos porque lo que se quiere es dar un golpe de efecto. Esto ya ha ocurrido, o sea, no es nuevo. Recuerden el caso de las 2000 hectáreas. Usted tiene un informe de lo que se considera una agencia extranjera. En el sistema de inteligencia uno diría es una agencia extranjera. Ese informe es información, no es inteligencia. Esa información tenía que haber sido procesada a través de un adecuado plan de búsqueda, orientación de los medios y recursos nacionales, y una vez procesada se podía haber tomado la decisión de anunciar públicamente o tratarlo en un ámbito reservado como el Consejo de Seguridad Pública del Estado. No, se lanza que hay 2000 hectáreas en el país. Claro, una información que resultó que no era certera, digamos, en este caso, ¿no? No era cierta. Entonces, el, el, yo diría, el baluarte más importante que puede tener un gobernante es el peso de su palabra. Y aquí lo que tenemos es una palabra desgastada que yo cuestiono, porque a la final, como le digo, este es un caso. El otro es el caso de México. De un momento a otro se levanta y dice, bueno, sería una buena idea por los enlaces de los problemas políticos que se han dado con México, que vamos a elevar los aranceles al 27%. Yo le pregunto, ¿se elevaron los aranceles?
Porque para tomar una decisión de esas, como esta decisión de traer fuerzas especiales, debió haberse procesado adecuadamente con los órganos pertinentes. Por ejemplo, si hubiese tratado el tema con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el tema con el Ministerio de Economía y Finanzas, el tema con el Ministerio de Relaciones Ya, Exteriores y Seguridad Humana. pero general Altamirano, en sí, pero en sí, digamos que la iniciativa que marca en este caso el presidente tiende de pronto, lógicamente que puede ser un golpe de efecto, lo que está señalando en esta circunstancia electoral, pero tiende de pronto a mejorar esas capacidades operativas que tienen nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Mire, la cooperación internacional es amplia, que tampoco significa que es abundante, porque cada país también tiene sus propios intereses y tiene sus limitaciones. En cooperación internacional podemos hablar, por ejemplo, de capacitación y entrenamiento. Podemos nosotros hablar de lo que es el financiamiento. Podemos hablar de lo que es el equipamiento, recursos, materiales, tecnología, que hemos tenido en el pasado. Pero aquí estamos hablando de la presencia de un contingente, de una unidad. La cooperación internacional también es la presencia de oficiales de enlace, la configuración de equipos de trabajo para fusión de información. Aquí estamos hablando de elementos operativos que van a actuar en el territorio nacional y yo me pregunto, ¿no se puede hacer esto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Y si es que hay brechas de capacidad en términos de recursos, de equipos, de tecnología, llenar estas brechas de capacidad. Esa es la pregunta que yo me hago. Porque tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que ha actuado frente a limitaciones de capacidades, frente a un problema que ha ido evolucionando y que se va tornando inmanejable. Esa es una realidad, pero inmanejable no porque ha faltado de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino porque hay una conducción política equivocada de esta denominada guerra, que ha orientado los recursos de una forma inadecuada. Porque le digo, cuando el presidente de la República menciona que una guerra se gana por la sumatoria de batallas, que es un concepto muy básico, yo le voy a decir lo siguiente, uno escoge las batallas y en un problema tan complejo, esas batallas tienen que estar orientadas en los centros de gravedad, no en la captura de 6 personas en la calle que están delinquiendo, porque usted está transformando a una fuerza policial, a una fuerza militar en una fuerza policial, desnaturalizando. Entonces, hay labores que tienen que ser orientadas, que Fuerzas Armadas pueden cumplir y que Policía Nacional pueden cumplir de forma efectiva. Tenemos unas Fuerzas Armadas victoriosas de una guerra, pero es la conducción política equivocada las que nos está llevando a estas soluciones que no sé si se enmarcan en este famoso Plan Fénix que nadie conoce, porque por lo menos debiera existir una política pública, por eso se llama política pública, en donde haya objetivos, estrategias generales, lineamientos para poder medir la acción que está cumpliendo un gobierno, que se llama a la final transparencia. Y esto no existe. Ya, pero en este caso, doctor García, de lo que se puede evidenciar es que se hace una evaluación y quizás de los resultados que se tienen en este momento respecto a esta lucha en contra de la delincuencia organizada, el narcotráfico, es insuficiente y se enmarca también dentro del plano electoral porque las elecciones, los resultados prácticamente dan cuenta de esto y se quiere fortalecer en este ámbito con este contingente militar externo a nuestro país. ¿Cómo ve usted ese asunto, doctor García? Concuerdo plenamente con el general Altamirano en que se debe delimitar claramente cuáles son los niveles de colaboración o de participación de las fuerzas internacionales en los temas de lucha contra la criminalidad organizada. Concuerdo también en que el famoso y tan cacareado Plan Fénix, pues no se lo ve por ningún lado, es decir, no sabemos todavía un año y pico después de habérselo anunciado en qué mismo consiste, porque no hay una hoja de ruta clara que medianamente se hubiere puesto en conocimiento de la ciudadanía. También se debe reconocer una realidad evidente, y es que Ecuador no es un país productor de droga.
La droga que se produce aquí es porcentualmente mínima. Sin embargo, nos hemos convertido en el gran exportador de droga. Lo que quiere decir que toda esa droga que se exporta desde Ecuador ingresa por las fronteras tanto con Colombia como con Perú. ¿Quiénes están encargados de controlar las fronteras? Las Fuerzas Armadas. Y evidentemente no han cumplido su labor. Porque solamente se explica así el que tengamos tal cantidad de miles de toneladas de droga en el Ecuador, que se ha convertido en la gran bodega del narcotráfico de cocaína del mundo, al punto que el embajador de Italia, con cifras que la verdad me parecen un poco surrealistas, pero dice que el 70% de la cocaína que se consume en el mundo sale del Ecuador. Si no somos un país productor, quiere decir que toda esa cocaína entra por fronteras. Y quienes están encargados del cuidado y vigilancia de las fronteras son las Fuerzas Armadas, tanto en tierra como aire y mar. Usted dice que ha fracasado el accionar el mandato constitucional de Fuerzas Armadas. Yo creo que el trabajo de Fuerzas Armadas en materia del cuidado de fronteras para que no ingresen sustancias ilícitas ha sido insuficiente. Y yo creo que es ahí donde se debería enfatizar la colaboración internacional. Pero entonces, digamos que este grupo o este contingente de militares extranjeros deberían ir ¿a dónde, doctor García? ¿A las fronteras para fortalecer este control de droga, de armamentos? Mire, Osvaldo, esto no es cuestión de inventarse en el camino qué vamos a hacer. Tiene que haber un plan, tiene que haber un plan de seguridad claro, en donde se establezcan los objetivos, se establezcan las estrategias, se establezcan los recursos necesarios. Y ahí, dentro de ese plan, señalar claramente en qué partes van a intervenir o van a colaborar las fuerzas internacionales. Van a intervenir, por ejemplo, en destrucción de la droga, van a intervenir, por ejemplo, en cuidado de fronteras, van a intervenir en capacitación o en provisión de equipos y nuevas tecnologías, que podría ser muy interesante. Bueno, exactamente en qué van a intervenir, porque además, ojo, un poco cuando oímos intervención internacional se nos vienen enseguida las bases militares del siglo XX. Ya estamos en otro momento, en otros tiempos. Ahora ya no se necesita poner una base militar en un país con las nuevas tecnologías de intervención que existen actualmente. Hace una semana o menos, hace unos días, veía un post de Elon Musk al referirse sobre la declaratoria de grupos terroristas a los carteles mexicanos y decía, bueno, están listos para recibir nuestros drones. O sea, nunca han hablado, por ejemplo, de vamos a poner una base militar en México. No, no necesitan. Claro, son otros tiempos, ¿no? En este momento, la tecnología y todo esto. La tecnología de la guerra y la tecnología militar ha cambiado completamente. Y Ya, eso pero hace... esto Esto no nos determina, aboca... doctor. ¿Perdón? Le decía, doctor, pero esto no determina lo que dice el general Altamirano, que la cooperación de pronto debería ser por otro lado, con la cooperación en tecnología, la cooperación en capacitación que se necesita para nuestras Fuerzas Armadas y también para la Policía Nacional. Es que, a ver, Osvaldo, para determinar por qué lado debería ir la cooperación, debemos tener previamente un plan de seguridad medianamente estructurado, para saber cuáles son los puntos en los cuales podría colaborar las fuerzas internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada. Pero si vamos a hacerlo por segmentos, ok, hoy se me ocurre que nos van a colaborar, necesitamos autos, por ejemplo, necesitamos autos para la policía, o necesitamos autos con ciertas tecnologías para la policía. Y necesitamos también destrucción de droga, y necesitamos radares, bueno, a ver, un ratito. Sí, unamos todas esas piezas de ese puzzle, de ese rompecabezas, y bueno, pero primero planteemos a qué se parece ese rompecabezas, es decir, cuál es ese plan integral de seguridad, y dentro de eso pues veamos cómo pueden los Estados Unidos o cualquier otro país amigo colaborar con nosotros, ¿no? Estos temas de pronto no peyorizan el trabajo que hace Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional en este momento. Usted decía algo similar al asunto de que estamos distorsionando el accionar que tienen que hacer Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo el trabajo como que no es el más eficiente, General Altamirano.
Osvaldo, justamente porque la conducción política y la orientación de los recursos militares no están faseados adecuadamente para la naturaleza y la evolución de las amenazas. Entonces estamos olvidándonos de trabajar aspectos de carácter estructural de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero me voy a referir un poco a lo que mencionaba el doctor García. Mire, la frontera no es una línea. La frontera es un espacio de interacción humana, comercial, cultural, muy complejo, cuya responsabilidad de control no es exclusivamente de Fuerzas Armadas, es de varias instituciones, en donde lógicamente está Fuerzas Armadas, debe estar Policía Nacional, tiene que estar Servicio de Rentas Internas, tiene que estar Secretaría Nacional de Aduanas, en donde tienen que estar las agencias reguladoras de combustibles, agencias reguladoras y de control minero. Son varias instituciones. Entonces se necesita tener una mirada de carácter integral para el control de las fronteras. Entonces, esto yo creo que no se ha aprovechado una reforma que se hizo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que la impulsé inclusive hace más de 3 años, que hablé permanentemente, extender las zonas estratégicas de frontera hasta 40 kilómetros. ¿Hay reglamentación al respecto? ¿Hay política que articule todas estas instituciones para el trabajo en los sectores fronterizos? No, no existe. Entonces no hay concepción, y estoy de acuerdo cuando dice el doctor García, bueno, cualquier iniciativa tiene que estar atado a una visión de largo plazo en donde se establezcan objetivos, estrategias para determinar si estamos avanzando o estamos estancados o inclusive estamos retrocediendo. Pero cuando hablamos de cooperación internacional, aquí el tema puntual es la presencia de fuerzas especiales con todas las connotaciones de operaciones que pueden realizar. Porque ¿quién se Ya, opone a la cooperación internacional? Nadie. ya, pero directamente, ¿cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de tener un grupo de fuerzas especiales de Estados Unidos o de otro país acá en nuestro medio general? Vea, yo le digo inclusive por nuestra propia historia, o sea, por sentido propio de nacionalismo, por sentido propio de pertenencia, porque el problema no se va a resolver en el país porque usted trae 200 elementos de fuerzas especiales y vamos a ver si alguien quiere, porque le aseguro que los Estados Unidos no van a participar en eso. Sus Fuerzas Armadas no participan directamente con personal sobre organizaciones criminales. Entonces, vamos a ver si es que algún ejército quiere venir y hacerse cargo del control de la frontera. No, no es así. Entonces, estamos muy equivocados. Como muy equivocados estamos en un desgaste de Fuerzas Armadas que sin inteligencia, que es un elemento fundamental, porque no hay inteligencia, usted tiene que ejecutar una serie de operativos, de patrullajes en las ciudades, en las zonas suburbanas, simplemente por hacer presencia. Eso es un desgaste. Por eso no son las batallas cualquiera las que tienen que ser ganadas, sino sobre los centros de gravedad. Y cuando hablamos de cooperación, veamos, por ejemplo, el asunto de la cooperación que tiene que darse en el sistema sanguíneo del crimen organizado para anularlo, que es en el eje financiero. Pero yo le digo, yo le puedo dar datos, porque como hay cooperación en tecnología, en equipamiento, en financiamiento, no, pero para venir a darnos haciendo las cosas. ¿Cuál es el presupuesto de la UAFE del año que acaba de cerrar? En gasto de inversión, cero. ¿Cuál fue el presupuesto de la UAFE en gasto de inversión en el 2023? Cero. ¿Cuál fue el presupuesto de inversión de la UAFE en el 2022? $50,000. ¿Cuál es el presupuesto de gasto corriente de la UAFE del año anterior comparado con el 2023? Un incremento de $100,000, de 3 millones a 3,100,000. Entonces, no estamos dando prioridades sobre estos centros de gravedad que son las batallas que tenemos que ganar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que se pidió una contribución al pueblo ecuatoriano de un 3% de incremento del IVA, este 3% del incremento del IVA equivale a una tasa lineal de 2,25% al mes. Esto debió haber producido un incremento sobre el 18% en la recaudación del IVA. El incremento fue del 15,3%, contracción.
Le digo porque yo he sido profesor de análisis de riesgos financieros y he trabajado en esto. Pero cuando vemos ya desde el punto de vista fiscal, ¿dónde están estos recursos? He analizado de 16 entidades operativas desconcentradas relacionadas con el sector seguridad, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Secretaría de Derechos Humanos y la Mujer, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, que es el que maneja los proyectos de inversión de Policía Nacional, Dirección de Policía Judicial, Dirección de Ciencias Forenses, el ECO 911, el CIES. Y yo Es decir, encuentro en gasto de inversión inversión este año, el incremento en relación al 2023 fue de 76 millones de dólares. Y en gasto corriente, en donde más de la mitad de ese incremento se destinó para el incremento desmedido de policías, fue de 200 millones. ¿Cuál fue el incremento total? 276 millones. Menos del 30% del exceso recaudado de este 3%. Muy bien, general, para ir cerrando ya con este tema, entonces, esto de la soberanía y la situación específicamente de desgastar a las Fuerzas Armadas va a continuar, se va a acentuar con estas decisiones. Mire, si es que no hay un concepto estratégico claro, si no hay una visión política de cómo se quiere enfrentar la seguridad, vamos a estar en este grupo, yo diría, sorpresas que nos puede dar día a día el presidente de la República. Y para mi modo de ver, se está manejando de forma muy irresponsable. Y yo le he mencionado los casos de las 2.000 hectáreas o el caso de la venta fallida que se iba a dar a Estados Unidos de una supuesta chatarra, porque no es chatarra, porque es el país de minutos, ¿no? Entonces nos íbamos a deshacer de un sistema que servía, de helicópteros inclusive comprados en el 2010, simplemente porque se genera este discurso de odio que impera en la sociedad y que simplifica los procesos. Entonces, aquí hay un problema grave de gestión y un problema grave de concepción. Mire, yo le voy a dar datos adicionales. El SNAI inicia la gestión este año con un presupuesto de 4.7 millones de dólares. ¿Qué ocurre en el transcurso? Le incrementan el presupuesto y total llega a 78 millones de dólares. ¿Cuánto ejecuta? 11.9 millones de dólares. Problema de gestión. Nos ofreció unas cárceles barcazas. De eso ya no se habla. Después nos dijo que en 10 meses estaban las cárceles. No están las cárceles. No se ejecutó el presupuesto. Entonces ahí estamos viendo. Vivimos de la repetición de narrativas. Porque yo le puedo decir, el problema de las Fuerzas Armadas en su actuación, en una necesidad de transformación, así como la necesidad de una reforma policial, ninguno de estos aspectos se aborda, que son temas de carácter estructural. La Fiscalía necesita una policía judicial independiente. Podemos copiar el modelo colombiano, o podemos ver el modelo chileno, o podemos ver los modelos de los estados en Brasil, hacer nuestro propio modelo. Principio para enfrentar el crimen organizado es compartimentar, superponer, dividir, pero nada de eso se hace. Entonces no se toman estas decisiones. Yo en el libro que publiqué hablo, por ejemplo, de la necesidad de conformar un centro de medidas de confianza a nivel nacional que puede depender del IES. Nada de eso se hace porque hay lógicas institucionales. Pero eso tiene la decisión política. Si no hay decisión política y no hay conocimiento, es que permítame terminar, Osvaldo, se comete errores. Mire, se ha desmantelado el sistema de inteligencia porque se elimina el Comando de Inteligencia Militar Conjunto por lógicas institucionales. Entonces hoy tiene separados los sistemas de inteligencia de las tres fuerzas. Eso costó trabajo hacer. Porque yo digo, para hacer algo se necesita conocimiento, creatividad, decisión, talento en definitiva. Para destruir como se ha hecho, se necesita una firma, no se necesita nada más. Y este momento, le digo porque tengo conocimiento pleno, se hace en esta guerra y la unidad base del Comando de Inteligencia Militar, que era la Brigada de Inteligencia Militar del Ejército, no tiene cómo manejar presupuestos. O sea, no tengo presupuesto para informantes, no tengo presupuesto para operaciones encubiertas, no tengo presupuesto ni para gastos administrativos. Una situación bastante complicada, ¿no? El presidente a analizar, porque coloca en las carteras de Estado a cualquier persona que da paso a lógicas institucionales que pueden venir de una de las instituciones o del interés de alguien. Agradecido con la participación de ustedes, doctor García. Muchísimas gracias. General Altamirano, muy amable también por su participación.
Gracias a nuestros dos importantes invitados en la programación de Frente al Personaje, el doctor Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, abogado penalista, y también al señor general Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano. Un tema para seguirlo discutiendo, para seguir profundizando en lo que realmente incide el hecho de que se pueda tener fuerzas militares extranjeras acá en nuestro territorio. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Los likes y los comentarios también son importantes para seguir contextualizando este tipo de entrevistas. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Mira el programa, comparta el contenido, eso es importante para seguir teniendo una sociedad mejor informada. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, gracias por la sintonía. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y que tengan un feliz fin de semana. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.